cortina tradicional, elegida por Fabián. La historia local de la semana, que va a incluir un testimonio, un audio, así que Fabián se va a encargar de presentarlo. Buen día, Pablo. Hoy la historia tiene que ver con un doble testimonio, podríamos decir. Por un lado, rescatar una figura, una familia de Coronel Dorrego muy vinculada con la política, como es la familia Esteves. Y por otro lado, traer un testimonio de hace 40 años sobre un tema muy actual, que es el estatuto del docente. Vamos a escuchar hoy la palabra de Angelita Esteves de Azurro, una educadora de mucha trayectoria, hija del doctor Victoriano Esteves. Victoriano Esteves fue un médico que se radicó en Dorrego a principios de los años 30 y el 7 de junio de 1932 inaugura el sanatorio policlínico, hoy conocido como la clínica o el sanatorio de Mosovich. Sí, señor. En aquel momento acompañaron, entre otros, a Victoriano Esteves, ni más ni menos que Carlos Casal Varela, ¿no? Uno de los médicos recordados, también militante político. Casal Varela, junto con Esteves, milita en el radicalismo, pero en los años 40, Casal Varela evoluciona hacia el peronismo, ¿no? Termina siendo más conocido quizá en la consideración general que los otros dos que mencionaste, y que la propia protagonista de esta historia, sí, de esta historia de la semana, por tener una calle. Que claro, la prolongación de la Avenida Santa. Más la figura, la se nombra Santa. Mucho, digamos. Sí, no, pero además era un hombre de Claro. valía, un profesional, un gran médico, un político muy honesto, suegro de Carlos Funes de Riel, Claro. era Carlos Casal Varela. Pero volviendo a Victoriano Esteves crea la clínica, milita en el radicalismo. Durante toda la década del 30 el radicalismo local se mantiene la abstención en las elecciones, protagonizando el 5 de septiembre de 1937, entre los cuales está Victoriano Esteves. Pero Victoriano Esteves entre el 36 y el 38 es diputado provincial. Cuando se producen los hechos de la Revolución del 37, como comúnmente... Estoy viviendo acá, Fabián. Claro, la conocemos aquí en Dorrego, ¿no? La gesta de Maciel. Sí. Victoriano Esteves, en su sanatorio son atendidos los heridos radicales, y en el hospital municipal son atendidos los heridos de las fuerzas policiales y de las fuerzas conservadoras. En el sanatorio Esteves muere Costa y muere Navarro. En la plaza recordamos que Maciel y Severo Vera. Claro. Severo Vera. Y los restos de Juan B. Maciel, de Costa, Vera y Navarro son velados en el domicilio particular de Victoriano Esteves. Él tenía un hermano, bueno, que también había participado en esos acontecimientos, y tenía un poco para ver cómo se operaba, cómo era la clase política de antes de Dorrego y del país en general. Él estaba emparentado con Valentín Vergara y con Eduardo González. Valentín Vergara fue, mejor dicho, intendente de Bahía Blanca, diputado y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una de las escuelas más importantes de Bahía Blanca, que es actualmente la Media 2, lleva el nombre de Valentín Vergara. Yo recuerdo las primeras prácticas docentes que hice en La Plata, la escuela en la cual hice las primeras prácticas en la ciudad de La Plata, era Valentín Vergara. Me acuerdo que llegué a mi casa y me puse a investigar quién era Vergara, porque a veces uno dice, ¿a dónde estoy? ¿A quién están homenajeando? Bueno, resulta que había sido un político bahiense que había llegado a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el 26 y 1930, ¿no? en la denominada República Radical, que fue el gobernador que reemplazó a Croto, ¿no? Recuerden que el gobernador Croto es el que permite que los lincheras, que los trabajadores rurales viajen gratis en los trenes para poder hacer la estiva en los lugares que querían, y de ahí el mote de Croto, pero en realidad Croto tenía muy poco de Croto, y además
Angelita Azurro Angelita, perdón, Esteves de Azurro, es la nieta de Valentín Vergara y además es la nieta de Eduardo González por vía materna. Eduardo González fue también intendente de Bahía Blanca, fue diputado nacional y es el que asume, ni bien se producen los acontecimientos del 5 de septiembre del 37 aquí en Coronel Dorrego, la defensa de los presos políticos que en forma indiscriminada el poder conservador y la policía encerró primero en la cárcel en la comisaría de Coronel Dorrego, luego fueron... Uno piensa que la grieta es de y, ahora. Bueno, y uno de los temas es que el 5 de septiembre se produce lo de Maciel y el 6 de septiembre Eduardo González presenta un largo memorial donde denuncia las torturas en la comisaría de Coronel Dorrego, porque hubo torturas, vejámenes, gente que quedó, el caso más conocido es uno de los hermanos Rubió, que luego de sufrir tantas torturas quedó ciego, totalmente ciego. Bueno, después Eduardo González junto con otros dirigentes y otros abogados toman la defensa de los radicales. El tema es así, Vergara estaba casada con la hermana de González y González estaba casado con la hermana de Vergara. Era un cruce familiar de los cuales, la protagonista que vamos a escuchar hoy, que es Angelita Esteves de Azurro, era la nieta tanto de Eduardo González como de Valentín Vergara. Angelita Esteves no milita políticamente en el radicalismo, pero cuando el radicalismo se divide, se va hacia la UCRI, hacia la Unión Cívica Radical Intransigente. Y después continúa su militancia en el desarrollismo, ¿no? Cuando se incorpora Frigerio, después del golpe de Ilia, comienza el golpe de Estado que le dan a Ilia, comienza la discusión sobre el nombre, quién va a ser Unión Cívica Radical entre los intransigentes y los del pueblo. Finalmente, la sigla, el sello que da para la Unión Cívica Radical actual, conocida como los del pueblo, como dicen algunos veteranos en Dorrego todavía. Y la UCRI se va a dividir en desarrollismo, Movimiento de Integración y Desarrollo. Balbín, perdón, en la de pueblo está... Claro, está Balbín, Ilia, De la Rúa, sí. Alfonsín. Y por el otro lado queda Allende como partido intransigente y Frondizi y Frigerio como Movimiento de Integración y Desarrollo. Angelita Esteves continúa su militancia en el desarrollismo. Y lo que ella en el discurso parte del discurso que vamos a escuchar hoy, ella habla de educación porque era su especialidad y habla de dos temas, que uno recobra actualidad, que es lo que ya lo tenía programado, es decir, me anticipé a un problema del país, que es lo de la laica y la libre, ¿no? Ahora que quieren bueno, introducir nosotros en las escuelas. Sí. Bueno, yo te voy a contar qué pasó en Dorrego el próximo jueves, cuando se produjo la discusión de la laica y la libre en el gobierno de Frondizi. Pero ella, en esta parte, reivindica, y esto tiene actualidad en un momento que está tan vapuleada la educación argentina, cuál es el sentido del estatuto del docente. Ella habla en el año 1982 en Dorrego, en un acto político, es un discurso político, habla del estatuto del docente, reivindicando la aprobación del estatuto del docente en 1959 en la Argentina, que sirvió como modelo no solo para los países de Latinoamérica, sino para países desarrollados, ¿no? Fue tomado como un avance importantísimo en esas contradicciones propias de Arturo Frondizi, ¿no? Frondizi fue el político que suavemente decimos tuvo una política pendular, ¿no? Se reunía con Kennedy y con el Che Guevara. Sí, el petróleo hizo dos libros, uno a favor de la nacionalidad. Bueno, el petróleo y nación y petróleo y nación y política y petróleo, en uno reivindica la política irigoyenista y en otro habla a favor de los contratos petroleros. Esa fue su política pendular en una época muy condicionada, una democracia muy condicionada, con el peronismo proscripto, con un pacto que tampoco cumple él, ¿no? Se pacta con Perón y después... Bueno, pero más allá que nos estamos yendo, la división del radicalismo, en la época del frondicismo, tocó muy fuerte a Dorrego, es decir, que no nos estamos yendo de la historia local. Hablando, Angelita Esteves de Azurro, año 1982,
hablando del Estatuto del Docente sancionado en el año 1959. Se promulgó la ley del Estatuto del Docente. Antonio Salonia, cuando habló en Coronel Pringles y en Coronel Suárez, recordó que un 11 de septiembre, Día del Maestro, se había promulgado esa ley que nos amparó y que fijó los alcances y la dignidad de la profesión docente en todo el ámbito del país. Lamentablemente, el Estatuto del Docente fue, como dijo él, dejado en un armario del Ministerio de Educación, cuando otros gobiernos no interesados en que los maestros y profesores pudieran llevar con orgullo su título de maestros y docentes argentinos, por supuesto lo primero que hicieron fue anular. El Estatuto del Docente argentino, promulgado en el gobierno del doctor Frondizi por el Parlamento, por el doctor Mackey y su joven, en aquel momento, subsecretario Antonio Salonia, es un documento, es una ley tan perfecta en su género que ha sido modelo para países altamente desarrollados que lo han solicitado y que han adecuado en sus respectivos países todo lo que en él se fija para la profesión docente. Se regimentan los títulos, se regimentan sueldos de los docentes, se ponen en su lugar una cantidad de cosas que nos afectaban y que hasta el momento de ese ejemplar gobierno desarrollista habían sido solo una expresión de deseos en toda la docencia argentina. Por ejemplo, el 82% móvil para los docentes jubilados. Y todo lo que hace a que nuestra profesión sea tal, no un empleo, no algo que tenemos suficiente para ayudar en el hogar, sino algo que permita al docente vivir con la dignidad que se merece por la noble tarea que tiene que desempeñar en la sociedad. Todo está allí, en esa ley que realmente nos debe llenar de orgullo a todos los argentinos y que por supuesto fue hecha para toda la docencia argentina. ¿Cuántos términos? ¿Cuántas? Sí. 82%, ¿no? Y otros términos muy aplicables. Sobre todo algo muy, a esta época, ¿no? Muy en discusión ahora, que no sea una ayuda para la economía familiar, claro, sino que las docentes realmente ganen dignamente, más allá de la línea de pobreza, ¿no? Un tema realmente interesantísimo, un testimonio que tiene que ver con una dorriguense, hija de dorriguense, contando la historia también de quien fue don Victoriano Esteves. Y para el jueves que viene te prometo, porque venía enganchado con esto, diríamos que no aproveché las circunstancias, sino que tenía justo planificado. Esto es mera coincidencia. Es mera coincidencia. La laica, la libre. Vamos a hablar de los momentos en que los alumnos del Colegio Nacional, se fueron las autoridades recién de lo que era el Colegio Nacional, toman la escuela. Vamos a hablar de una toma de colegio. Una toma de colegio en el año 1958. Menos mal que no estaba Feynman en esa época, Eduardo Feynman, ¿no? Exactamente. ¿Algo más, Fabián? No, nada más, Pablo. Bueno, como siempre, excelente. Fabián Barda, la historia local de la semana. En un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el
el ojo de aquella bruja que enamora.